Muchas gracias. Nos vamos a la mesa. Tengo un invitado hoy en este comienzo de año. Bienvenido, Juan Grabois. ¿Cómo le va? Le doy un beso. Feliz año, buen año. ¿Cómo estás vos? Bueno, preocupado. Yo estoy bien. Emocionalmente bien, pero hay una frase que dice, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Claro. Si veo lo que está pasando en el país, que venía muy mal en los últimos meses, en los últimos años, está desbarrancando con una triplicación de la tasa de inflación, que era una barbaridad. Estábamos en un 12% mensual, ahora nos fuimos a un 30% mensual. Es decir, en 4 meses te van a clavar la inflación de todo el año pasado junta, sin paritarias para muchos sectores de trabajadores formales, pero sobre todo para los informales, para los que no tienen un salario fijo, va a ser una situación del que comía 2 veces por día va a comer una, y el que comía una sola vez por día va a tener que ir a un comedor. Y a mí me ha tocado ver en estos últimos años, pero en estos días particularmente, gente que se acerca con mucha vergüenza a los comedores, porque es la primera vez que hago un comedor. Y eso es una cosa terrible, porque es el golpe emocional de caerte de tus pocas certezas, que era que ibas a poder comer. Juan, ¿y por qué pensás? Todos queremos aprovechar la visita de Juan Grabois. Virginia Porchela se acaba de sumar para la lista invitada. Gracias, Virginia. ¿Por qué pensás que fue tan contundente el triunfo, ¿no? Habiendo dicho lo que iba a hacer? Primero porque venimos de 2 gobiernos muy malos. Es decir, el gobierno de Macri, un candidato que se puso frente a una cámara, la miró y dijo pobreza cero. Y te clavó 7 puntos porcentuales de pobreza. Y el gobierno de Unión por la Patria, frente de todos, del que me hago cargo, aunque no haya tenido ninguna función pública, aunque no haya aceptado ningún cargo legislativo, lo llamé a votar y milité para que gane Alberto Fernández y Massa. Fue un fracaso. Fue un gobierno que en el aspecto fundamental, que era lo que el presidente planteaba, empezar por los últimos para llegar a todos, no cumplió. Yo sigo haciéndome la pregunta, sobre todo por los sectores más vulnerables. Creo que la palabra de Juan es valiosa. Sí, porque ¿hace cuántos años que sos un dirigente social comprometido? Yo empecé a militar a los 18, exactamente en una crisis que creo que va a ser calcada a la que vivimos ahora. O sea, porque aparte son los mismos personajes. Sturzenegger, Patricia Bullrich. Fue la crisis del 2001, 20 de diciembre de 2001. Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, había fracasado en su intento de hacer una flexibilización laboral a través de la famosa Banelco, que era un funcionario flamarique que decía yo compro los votos con la Banelco. Se vuelve a hablar de coimas en el Senado y en el Congreso para aprobar estas medidas de Milei, que son una reforma constitucional de facto. Y estaba Sturzenegger, que había hecho el megacanje. ¿Pensás que se va a poder...? Yo veo un escenario muy parecido, porque veo un escenario de aceleración del hambre, es decir, a fines de los 90. Pero lo dijeron igual, ¿eh? O sea, eso es lo que yo no entiendo. Sí, lo anunciaron. Es decir, la gente sabía que venía la motosierra. No, pero una cosa... Sin embargo, votaron el 56% de la gente. Yo te puedo decir... Votó. Primero quiero hacer una reflexión sobre ese 56. Sí. Hay que acordarse que hubo un balotaje. Pero yo te pregunto de los más vulnerables. Ahora voy a eso. No entiendo. Ahora, hubo un balotaje. Porque le toca de lleno, ¿no? Sí, y hay gente que no escuchó. Hay mucha gente de clase muy vulnerable que terminó votando a Milei porque se cansó del asistencialismo. Es decir, como que se cansaron. Sin embargo, caen en la emboscada. ¿Pero por qué gobierno. ¿Pero de dónde se cansaron de la asistencia? ¿Quién se puede cansar de una necesidad? Bueno, pero vos sabés que lamentablemente... Claro, no sé, Juan, es tu métier. Se equivocaron. Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dice tu compañero. Mariano. Porque hay que ver qué quiere decir el asistencialismo, ¿no? Es decir, existe un derecho que es la asignación universal por hijo, que es el mismo derecho que tiene cualquiera de ustedes cuando cobra el salario familiar, para los trabajadores informales, sobre todo las trabajadoras de cuidado, que son mujeres que hacen un gran esfuerzo por cuidar a sus pibes y en muchos casos también trabajan, pero están en negro. Son 2.3 millones de mujeres que la cobran para sus hijos. O sea, no son 10 millones o 15 millones. Y después hay 1.3 millones de programas Potenciar Trabajo. O sea que si vos vas a el asistencialismo, estamos hablando de menos de 5 millones de personas en un país
de 45 no explica el triunfo. Juan, Lo que yo no explica- estoy hablando Déjame terminar. peyorativamente. No, Lo no que- estoy hablando Es que es peyorativamente. peyorativo, Marian. No digo que vos lo seas, ¿no? No, yo Pero estoy diciendo que hay gente que cayó en la emboscada, pensó que Milei le iba a dolarizar el Bueno, poco eso es dinero otra, que tenía en el eso es bolsillo. otra cosa. Ahora, Ese es ahora el punto. voy a Diagnóstico que estoy un tema más. Acá hay gente que perdió toda esperanza. Sí, claro. Pero no por el asistencialismo. Perdió toda esperanza porque no tiene lo suficiente desde hace mucho tiempo para tener una vida humana con tierra, techo, trabajo. Si vos no tenés lo básico que necesitas, que es un techito para dormir. ¿hay planes de trabajo ya presentados? No. Aún Planes como de trabajo. desde este nuevo gobierno, de- una planificación No. para dar trabajo. que- Para el trabajo que no, más se por ahora necesita. no. El gobierno Pero no, desregulaciones El solamente. gobierno ¿Qué pensás? ¿Qué significa para vos esta ley ómnibus? es una derogación de la Constitución de facto. Es decir, es algo que tiene una tendencia dictatorial y tiránica, y te voy a explicar por qué. Porque en el artículo 1 y el artículo 4 genera una delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. Parece Claro. una cosa muy técnica, Sí, pero es básicamente decir, me arrogo la suma del poder público. los superpoderes Son superpoderes, pero extra large. y supuestamente legalizados, ¿no? Sería- Legalizados, que es un delito que los diputados y senadores lo voten, está en el artículo 227 de la Constitución. Quien vota facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo incurre a traición a la patria, y quien las pide también. Y son facultades extraordinarias que no tienen absolutamente nada que ver con una necesidad verdadera del país. Por ejemplo, el presidente está pidiendo facultades para que él autorice el ingreso de tropas extranjeras, ¿no? Raro. ¿Y por qué pasa eso? Es extraño. Porque a la vez también... El presidente está pidiendo facultades para legislar. Es decir, en vez de que legislen los representantes del pueblo que fueron votados, y ojo, yo no hago ninguna reivindicación a crítica del Congreso, porque tampoco trabaja muy bien, pero así funciona nuestro sistema. Volviendo a Tenemos lo que- una democracia. Y en esa democracia, el presidente no es un tirano con la suma del poder público, es el que administra. Los legisladores crean las leyes y los jueces resuelven casos. Cuando eso deja de funcionar, salimos del sistema democrático y entramos en un sistema cuasi dictatorial. Porque la palabra dictadura implica de alguien que tiene la facultad de El poder. dictar normas. Exacto. Es decir, y el Ejecutivo en nuestra Constitución no tiene la facultad. Pero eso, uno puede decir, un pibe de una barriada, un pibe que me votó a mí en las PASO y que me dice, Juan, yo voto a Milei en las generales. Yo digo, pero no, a mí Massa no me gusta mucho, ustedes saben lo que yo pienso, pero es mejor para el país. No, ni en pedo, lo voy a votar a Milei. ¿Por qué? Porque ese pibe no cree que la política tradicional le vaya a resolver sus problemas, porque ese pibe ve un tipo que igual que andaba yo, va con una campera de cuero, Sí. putea contra la dirigencia política. Puteó contra la casta, pero se rodeó. Bueno, por eso. Entonces, una cosa es lo que dijo y otra cosa es lo que hace, ¿no? Es lo que llaman el teorema de Baglini. Mientras Claro. más cerca estás del poder, tus aspectos más radicales, más radicalizados, Más se van. conservador te volvés. Entonces te vuelves conservador. ¿Qué quiere decir? Se rodeó de la casta, se rodeó de lo más conspicuo de la casta, gente que pasó por todos los gobiernos. Y además, las medidas de la famosa motosierra no fueron contra la política. Porque si vos ves, che, le bajó los sueldos a los ministros, secretarios, directores Y nacionales, si lo hicieras muy poco Es lo muy que poco se lo- puede ganar, pero eso Juan. yo lo hubiese Sería- hecho y te voy a explicar por qué. Sí, pero porque vos lo hubieras hecho, no Pero tengo es que- ninguna duda, te voy a- por tu deseo de país. Pero además porque es una bofetada a la cara de la gente, que vos le clavás un 30% de inflación de manera voluntaria, no porque se te escapó la tortuga. Porque con Alberto Fernández, y se le escapó la tortuga 40 veces. Y la verdad que eso tampoco es excusable, no es una excusa. Pero acá hubo una decisión. Dijeron, vamos a devaluar el 115% y saben que eso implica que en alimentos es un 30% mensual, por lo menos de acá a abril. Y no hay bolsillo que aguante. Antes de este paquete, de esta derogación de la Constitución de facto, hacen el famoso DNU. DNU que está en vigor, es decir, que hoy está aplicándose. Y a lo que decía Eh, Pamela recién, me gustaría preguntarte, porque el DNU está vigente y hay algunas cuestiones laborales, yendo a la pregunta que vos hacías, si estas medidas van a generar trabajo. Por ejemplo, el poder tomar 5 personas monotributistas. 1. El no tener ya la obligación de indemnizar si no podés de manera optativa hacer un fondo de cese. ¿Vos pensás que esto va a Marian, generar perdóname, trabajo? y además es 8 meses, ¿no? Que podés 8 probar meses de prueba. al Exacto. trabajador.
si no te gustan 7,5, le decís gracias por tus tomás a servicios otro, y tomás a otro y sin ningún tipo de Exacto. indemnización. Estoy contestando. Eso pasa funcionando ahora. hoy, Está si tomás a funcionando alguien. hoy. Mira, Hoy. hoy están funcionando 10 reformas importantes, que son 10 pedidos de las grandes corporaciones, que son los verdaderos diputados y senadores en este momento en la Argentina. Los estudios jurídicos de las corporaciones escriben la ley. ¿Y cuáles son esas corporaciones? Los laboratorios de medicamentos, Sí, nosotros hicimos el tema. ¿Quiénes favorecían? Claro. Que no era la gente, justamente. las prepagas. Y cuando el presidente dice, pero yo quiero aprovecharte, Juan, no es que te quiera cortar, No, pero no, te está quiero aprovechar. Decíamos que si el presidente denuncia, obviamente en un programa de televisión no hizo efectiva su denuncia de que hay coima de parte de los Yo diputados. le creo, ¿eh? ¿Sabes por qué le creo? Porque esto no pasa sin coima. Lo que él está diciendo sirve para los dos lados. Es decir, los diputados la demoran porque piden coimas. Ahora, si la aprueban, ¿qué quiere decir? Que Las aceptaron cobraron. esa claro. Bueno, entonces, porque si piden coima están esperando que alguien la pague. Y esto es invotable para cualquier persona que tenga un mínimo de sentido democrático, ciudadano y patriótico, porque, insisto, el daño que se produce es irreparable. Cambia las reglas del juego y esta idea de 100 años de decadencia, que le dicen todo el tiempo. 100 años de decadencia, bases, voy a refundar la patria, etcétera. Es una falacia igual. Primero, ¿quién sos? Es una A ver, falacia. ¿quién sos? Ganaste el 56% de un balotaje. Es decir, ganaste por 10 puntos a tu rival. Sacaste el 30% en las generales, menos. 29. O sea, no es que te votó la masa del pueblo para... No, fue el votante de... Entonces, Se fue juntó la por el combinación de dos que- coaliciones. Que de hecho pasó al aire en vivo con un compañero nuestro que dijo, ahora no sé a quién, mi límite es mi ley. Hasta que Mauricio Macri hace el apoyo. Ahí para Y mí, entonces hay mucha gente que dijo, sí. no, bueno, si lo dice Macri voy. Sí, ¿no? yo Entonces, ahí me gustaría preguntarle a Juan, Sí. ¿pero no te parece que hay una crisis de representatividad enorme en la dirigencia política, en el Congreso? Digo, la gente que es apolítica o En que la a lo mejor justicia. no milita un partido, hoy escucha, hoy ve a los representantes y dice, bueno, esto me incomoda, pero confío en el Congreso, y el Congreso al final te da una sensación de que tampoco. Yo no Juan, hay confío- una cuestión en la política que hay que reiniciar, porque si no, me parece que al menos mi generación, tengo 38 y los más jóvenes, decís, ¿qué carajo vamos a hacer? Porque realmente yo los tengo escuchamos 40. a todos y todos tienen las soluciones para todo. Sí. Cuando les toca gobernar, no lo hacen. Y hoy la verdad que es, no sé, perdón, son más preguntas que respuestas. Todos tenemos más preguntas que respuestas. Yo tengo 40, tengo 2 años más que vos. Yo no confío en ninguno de los 3 poderes del Estado, pero sí creo en el sistema democrático. Es decir, Estamos de acuerdo. creo que los Sí. últimos 40 años tuvieron muchas cosas malas, pero hay algunos derechos, garantías y posibilidades que permitieron que convivamos. Y eso está en un proceso de franca deshumanización. Y la dirigencia política tiene mucho que ver con esa deshumanización. Es decir, yo creo que hay que hacer ese reseteo general, hay que hacer un recambio generacional fuerte, y esto vale para la justicia, esto vale para el Ejecutivo y esto vale para el Legislativo. Pero lo que no se puede hacer es vender motosierras a la casta y después cortarle la cabeza a la gente. Y también hay que entender que existe el mal menor. Es decir, nadie puede resolver así. El que Seguro, te dice que va a resolver así seguro. los problemas te está mintiendo. seguro. Y ese mal menor empieza, digo, cuando recuperamos los ciudadanos, la persona de a pie, el sentido de la humanidad, porque yo veía recién lo que pasaba con Tomás y no estaba la policía, efectivamente, pasaron varias horas, pero nadie vio lo que pasó, Mirá la frialdad de los de al lado. porque también está el no te metás, Claro. también está el no calentarme por el prójimo, esa es la El deshumanización. que grababa el miedo video también. estaba Claro. así Tal generando cual. contenido, no estaba Tal cual. ayudando. Y te quiero meter ahí. Dale. justo. O sea, es que esto es muy incómodo para mí presentar el tape que vamos a ver porque es un compañero de la señal, de la casa, Sí. pero lo hacía en su radio. Y yo quiero que la respuesta sea tuya, porque a mí en lo personal me duelen comentarios de tanta división de un lado y del otro. Entonces, hablar del que necesita la asistencia como un planero de manera despectiva, porque no existe sino que no lo hagas de manera despectiva. ¿Quién lo decir puede decir de planero manera ya- claro? Es discriminatorio. Sí. Es discriminatorio decir Yo no planero. sé, es peor que discriminatorio. eso. Es que no te toca el corazón. Juan, ¿cuántas veces armaste la cena de Navidad? Y van 7 años ya. Bueno, después de esta última comida de Navidad, porque fueron muchas, esto es lo que decía Esteban Trebuco. Me gustaría que le respondas.
Yo no quiero que esa gente se caiga de hambre. Quienes quieren que esa gente se caiga de hambre fueron los que nos gobernaron hasta ahora, Grabois incluido. Como esa gente se caga de hambre y no tiene herramientas para salir adelante, en vez de darle las herramientas para salir adelante, le siguen dando un pan dulce. Dejen de dar pan dulce. Grabois, además, le da el pan dulce con la plata de todos nosotros, ¿eh? ¿De dónde sale la plata de Grabois para darle de comer a toda esa gente? A esa gente no hay que darle comida, basta de darle comida, denle la herramienta para salir adelante, dejen de hacer los rehenes. Gente, yo me saco el sombrero con lo que hizo Grabois. Sí, hizo negocio con los pobres, no trabaja. Tiene un espíritu golpista para el gobierno actual. Fue candidato del gobierno anterior. Y ahora hay que aplaudirlo porque le dio de comer con la plata de todos nosotros a un montón de gente. Pero ¿cómo era? Si el gobierno era tan bueno, ¿cómo hay que darle de comer en la plaza de los congresos a un montón de gente? Si era maravilloso, la inclusión, el peronismo, la capa, era buenísimo. ¿Qué ahora hay que darle de comer a cientos y cientos de personas? Fue tan malo el gobierno que hay gente que se está cagando de hambre. ¿Y cómo resolvemos la gente que se está cagando de hambre? En vez de hacer reformas estructurales, seguimos dándole la garrapiñada. No, garrapiñada no. Trabajo, conocimiento, la pala, no la garrapiñada. No sé. No me daban la mano para anotar la cantidad de títulos. Le dan el pan dulce con la plata de todos nosotros. ¿Con qué? Yo podría contestar cada una de las cosas que dice. Me parece que hay un espíritu ahí de cierta maldad, ¿no? O sea, hay algo como de crueldad implícito en lo que él plantea, porque si él reconoce que hay gente cagándose de hambre, y la verdad que cuando hay alguien cagándose de hambre, más allá de tu posición política, lo que tratás de hacer es que no se cague de hambre. Te puedes equivocar, pero invalidar un gesto de amor como compartir la cena de Navidad con otro ya es invalidar lo más elemental del ser humano. Te van a decir que romantizás la pobreza si decís un acto de amor. Es que es un acto de amor, es lo que pensamos los cristianos por lo menos. Es decir, cuando alguien necesita, darle una mano, sea tu amigo, tu pariente, tu tío. Yo me acuerdo de una entrevista que te hicieron, que vos dijiste que la pasaste mal cuando eras piba y recién viniste acá. Y si alguien te daba una mano, en lo que sea, para pagar el bondi y para comer. Somos solidarios los argentinos, por eso yo no lo veo representativo si creo que sos un comunicador y que mucha gente te sigue. Y ojo, saquemos a Trebuch. Mucha gente que escucha este mensaje piensa así. Bueno, y no sé si es toda gente mala. Que me parece muy grave que te hacen, que es la utilización de la pobreza. Me parece que esa es tal vez la más, en términos personales. Depende de dónde pongas la mirada, ¿no? Podés poner la mirada en una persona que deslegitima la acción. A mí, la verdad que eso aparte es la que menos me joroba, porque de última va contra mí. Y yo me puedo defender. La verdad que yo tuve privilegios de pibe, pude estudiar 3 carreras universitarias, tengo laburo. Si tengo que explicarle a Trabuc cuáles son mis laburos, se los puedo explicar perfectamente. Laburo en blanco desde hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires, tengo 3 libros publicados que me dan regalías, trabajo para un diario español, traigo divisas al país facturando los servicios de afuera, trabajo para un diario de acá, tengo mi estudio jurídico, es decir, no tengo problemas y como dirigente me puedo defender, tengo mis redes sociales, tengo acceso a los medios de comunicación. El problema es que se la agarran con los débiles. El problema es cuando hay efectivamente una manada, sea de políticos, de periodistas, de lo que sea, que se la agarra con la gente planteando de que no tienen para comer porque no agarran la pala. Porque en el fondo lo que estás diciendo es, esta gente no quiere trabajar. Después, lo otro que dice... Pero estás consciente que hay mucha gente que piensa así, ¿no? Soy consciente que hay te diría, casi una mayoría. Falta más comunicación, ¿no? Hay una deshumanización que se induce. La deshumanización que se induce es plantear el que no tiene es porque no hizo el esfuerzo suficiente, porque no tiene los méritos. Y la verdad es que eso es una falacia. Y eso, del otro lado de la moneda, es divinizar o romantizar a los ricos. Que es peor que romantizar a los pobres. Que es, puedo dar ejemplos, Marcos Galperin, Elon Musk, como son multimillonarios tienen razón, ¿no? Sin embargo, dijiste algo muy, muy particular cuando arrancaste, que es que el que te votó a vos, después votó a Milei. Porque en algún punto hay una empatía, una simbiosis entre el que está afuera. Es que en el diagnóstico hay un mensaje parecido. Es decir, en el diagnóstico, a ver, ¿quién puede desconocer que hay privilegios en la política? Nadie. ¿Quién puede desconocer que se requiere un recambio de caras y un recambio de generaciones? Nadie. ¿Quién puede desconocer que la economía como venía muy mal, con una inflación muy alta, sin oportunidades? Nadie. Entonces, que no había respuestas. El diagnóstico
era adecuado. El problema es las soluciones que se dan a partir de ese diagnóstico. Si vos tenés un pibe enfermo, tratás de curarlo y eso cuesta, tarda, etcétera. No le metés la famosa terapia de shock que nunca curó a nadie, que siempre fue una tortura. Hay un documental realmente muy bueno, ¿no, Juli? Que invitamos a que lo vean, que es justamente el documental de la teoría del shock. La teoría del shock. Déjame que te conteste solamente de dónde sale la plata, porque esa es otra cosa, con la nuestra, ¿no? Siempre esta idea de con la nuestra. Mira, en particular, en este caso, ¿con qué dinero hiciste esa fueron comida? Donaciones que se juntaron 24 millones de pesos, sobró bastante, se va a laburar en Reyes, se va a laburar. Nosotros hacemos brigadas de alfabetización. ¿Cómo se te puede ayudar? En ¿Cómo se puede febrero, ayudar a la fundación? Nosotros estamos en Pedro Echagüe 1265, ahí se reciben donaciones, sobre todo de juguetes para Reyes. Para Reyes, y después en las redes mías pueden ver los distintos cuentas, etcétera. En general, la plata para hacer estas actividades sale de donaciones de los que participan, y hubo 1000 voluntarios laburando desde la mañana para cocinar. Y la gente que vino es gente que realmente está muy mal, digamos, que no tiene para comer. Entonces, hacer daño, ¿no? Criticar esto, no solamente deslegitimar, sino difamar, porque están planteando que yo me enriquezco a partir... Bueno, yo no tengo no solamente un procesamiento, no tengo una sola imputación por ningún tipo de enriquecimiento, vivo normalmente, vivo de mi laburo y vivo muy austeramente, como la mayor parte de la gente que participa en organizaciones sociales. Lo que pasa es que se ha demonizado porque nosotros no solamente hacemos cena de Navidad, nosotros también luchamos. Y eso es lo que molesta. A mí me gustaría preguntarte, yo coincido en el fondo con vos, de que no se puede un país sin derecho y un país donde no haya realmente contención para los más vulnerables. Pero me gustaría preguntarte, de cara a la sociedad, ¿quién es Juan Grabois? ¿Es el que toma una estancia? ¿Es el que habla de que hay que salir a saquear? ¿Es el que se reúne con el Papa? ¿Es el que acompaña a Cristina? ¿O es el preocupado por los más vulnerables? Me gustaría saber eso. Hay los dos primeros elementos que vos dijiste son fake news. Yo nunca tomé una estancia. Yo soy el abogado de Dolores Echeverre. Y como abogado de Dolores Echeverre, que es una heredera estafada, se fue a reivindicar la posesión sobre la instancia. El juez de primera instancia nos dio la razón. Perdimos en la Cámara y no fuimos. Bien. Cuando el juez dijo se tienen que ir, no fuimos. Todo el tiempo que estuvimos avalados por un juez. Segundo, nunca llamé a hacer sin ningún saqueo. O sea, decir eso es una barbaridad. Jamás llamé a hacer un saqueo. Nunca hubiese llamado a hacer un saqueo y siempre voy a estar en contra de eso, básicamente por una razón. El que pone la vida y la sangre es el más pobre. El pueblo, es el que van a matar. Claro. Entonces, yo soy uno de los miles y miles y miles de pibes que en esos años del 2001, cuando éramos pibes, ahora ya no somos pibes, vimos que había gente de nuestra edad, más chicos y más viejos, revolviendo la basura en la esquina de nuestras casas de clase media acomodada. Y que dijimos, tenemos que hacer algo. Y durante muchos años eso fue organizar movimientos sociales. Y hace muy poquito fue participar en política partidaria, porque creo que nuestros compañeros formados en esa ética, formados técnica y humanamente, pueden ser mejores gobernantes de los que estuvieron hasta ahora. Pero no queda claro, Juan, ¿cuál es el financiamiento? Recién hablaste de donaciones para particularmente esta cruzada que hicieron. Pero lo que está en crítica, lo que se critica constantemente, tanto las organizaciones de izquierda como de tus organizaciones, ¿dónde está el financiamiento constante para hacer el movimiento que haces o las tareas que haces, la representatividad que vos tenés frente a toda la gente que representás? Yo la representatividad que tengo básicamente en este momento es porque saqué 1,5 millones de votos. O sea que no... Algunas personas piensan que soy representativo de algo. Porque en este momento soy presidente de un partido político. Cuando era parte de una organización social, ahí estamos viendo las imágenes. Existen leyes en nuestro país. No programas ni decretos, leyes que regulan los procesos de integración urbana de los barrios populares, que se hacen con cooperativas. ¿Qué quiere decir esto? Las cooperativas son grupos de personas que, por ejemplo, ponen agua, luz, cloacas, mejoran una vivienda, y eso lo paga un fondo, que es el Fondo de Integración Sociourbana, y esas cooperativas yo organicé y ayudé a organizar un montón. Ayudé a organizar, las primeras fueron las de cartoneros. ¿Con quién fueron los convenios? Con el gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri. Los recuperadores. Es decir, que está muy, digo, y ahí está la generación de trabajo, digo, es la generación del... Desde luego, pero nosotros hemos trabajado en el sentido que dice Trabuc, es decir, hemos trabajado en conseguir los medios de producción
para que gente que estaba fuera del sistema los tenga. Una cuestión, ¿no? Porque yo escucho y yo también trabajo con un grupo vulnerable que son los jubilados. Ahora, no vamos a meter en la actualidad con todo ya. Es difícil y triste a la vez escuchar que se ataca por haber generado un trabajo social como es este, o preguntarle de dónde salen los fondos, cuando los fondos son públicos. Los fondos se consiguen y se pueden ver públicamente. Por eso a veces el rol que juegan los medios de comunicación en entorpecer o en piojar una situación de trabajo social. ¿No estás de acuerdo, Germán? No, para los más vulnerables. A mí me ha tocado. Igual no le preguntamos tanto a la gente que hace campañas, de dónde sale la plata. Las cooperativas, a mí me ha tocado. Pero sí estamos preguntando. El tema de las cooperativas no está blanqueado. Vos no podés entrar a una página y ver la cooperativa que maneja el movimiento Evita, ingresos y egresos. No, a ver, está auditado porque por el mismo movimiento Evita. No, a ver. Por el ejemplo de una organización. Yo te puedo explicar cómo funciona. Es decir, cada transferencia que se hace a una cooperativa sale en el boletín oficial. Y después lo que pasa internamente en la cooperativa lo audita un centro que se llama INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria. Del gobierno. No, pero pará. Y existe la Auditoría General de la Nación, que la tiene la oposición. Es decir, pero además, si hay corrupción, se supone que eso lo tiene que ver la justicia. Es decir... Es muy macro igual. Pero está bien, pero vos, por ejemplo, no hables del movimiento Evita, hablá de las cooperativas que yo fundé. Bien. ¿No? Yo participé en la fundación de más de 1000 cooperativas en todo el país. Entre ellas de pibes que estaban vendiendo en la calle, pero no los viejos vendedores ambulantes. Pibes que están pasados de droga, que si vos no los organizás en una cooperativa, hacen cualquiera, etcétera. Y que eso reduce la violencia. Esas cooperativas, en muchos casos, no en todos, recibieron transferencia del Estado. Claro. Vos podés decir, no, yo no estoy de acuerdo con que reciban transferencia del Estado, estás en todo tu derecho. Ahora, lo que vos no puedes decir es que yo me llevé plata de eso. No, obviamente. No tenés ninguna prueba. Hacerte cargo de todas las cooperativas. No, te estoy hablando de las cooperativas en las que yo participé. Claro. Estoy diciendo, es muy difícil auditar todas las cooperativas de todas las ¿Cómo podés decir que otro lo hace si no podés decir que yo lo hago? Entonces, esto es como que vos me dijeras, mirá, los medios de comunicación, como cualquier medio, no cualquier medio de comunicación, reciben más o menos pauta porque tienen un arreglo con el gobierno. Entonces, vos cómo podés decir... Todos los periodistas están ensobrados. Todos los periodistas están ensobrados. O vos podés decir, vos estás ensobrado. Claro. ¿Y no porque hay órdenes de compra, ahí, digamos, de alguna manera, esa información está más accesible. Mentira. Cuando terminó el gobierno anterior, todos tuvimos acceso a la pauta que cobraron todos los medios del país. Yo no tengo información, un Excel de todo el dinero que ingresó. Yo no tengo información de los sobres que recibieron los periodistas ensobrados. Entonces, si todos vamos a estar acusando con el dedito al otro de ser un corrupto, no se salva a nadie, hermano. No se salva a nadie. Claro. A ver, ¿por qué el tipo que me acusa a mí, ese periodista, de no sé qué barbaridades me acusa a mí? Entonces yo puedo decir, no, al tipo le pagan para hacerlo. Entonces acá nadie puede hablar con ningún tipo de autoridad porque esto tiene que ver con la deshumanización. El buen nombre y honor de las personas está en tela de juicio sin ninguna prueba. A mí me dicen estas cosas, hace añares me dicen lo mismo. Che, hermano, ninguno encontró, ni Milei, ni Bullrich, ni Trabuc, ninguno encontró una prueba de que yo estaba robando. A ver, si es tan obvio y tan evidente. Una denuncia o decir la justicia. Pero a ver, ninguno me... No. ¿Sos de llevar las causas a la justicia? Sí, tengo varias. Acabamos de procesar a un tipo de la Libertad Avanza que nos amenazó. No sé si tenemos ese video, lo hizo por redes sociales y está procesado. Está procesado con un embargo de 600.000 pesos. Vamos a hacer nosotros... Nuestra consigna es respetar y hacernos respetar. Marco Antonio Chediek, procesado por amenazas. Por amenazas graves de, no, te voy a escupir un ojo, no. No vas a poder caminar. No vas a poder caminar, tenés que ir con chaleco antibala. Nosotros no tiramos con balas de plomo, de balas de goma, tiramos con balas de plomo, ¿no? Entonces, bueno... Listo, ese es uno. Después, porque aparte esta pérdida de códigos... No, pero que está bien, digo, esto también marca un precedente. Está buenísimo. No puedes decir lo que quieras, no puedes amenazar. Bueno, pero estamos muy atrasados con el tema los periodistas... Estamos muy atrasados con el tema de lo legal en las redes.
Sí, que estamos ilegales en las redes. Estamos muy atrasados. Yo no sé si este gobierno no avala un poco la violencia en las redes, ¿no? Pero uno de los igual no tiene que ver con la justicia. Te voy a dar uno de los ejemplos. Uno de los juicios que yo tengo es contra un tipo que se llama Iñaki, no me acuerdo el apellido, que es el responsable de las redes de Milei. Creo que ahora tiene un cargo también, ¿no? Porque habían dicho que no iban a agarrar cargos, pero agarraron cargos. Sí, era como le encargó a las redes. Igual el fin de semana, que es información que hay que chequear, dicen que porque él retuiteó desde la cuenta de la Casa Rosada oficial un tuit de él con su novia felicitando por el año nuevo, supuestamente lo habrían corrido. Deberían chequear todavía. Pero ese muchacho puso con la estética de Infobae, una frase que yo supuestamente dije Nosotros lo hicimos acá como fake news, la hizo Mauro Bricio. Bueno, entonces, que no era real. Entonces, nunca publicó eso. ¿Cuál era la frase? ¿La del celular? ¿La de los chicos? No. Sí, que los chicos pobres chicos no van a poder robar celulares. O frases que me atribuyen y por eso vos decís que yo mando estos saqueos. Se instalan, pero digo, se instalan. No, yo recuerdo un discurso tuyo cuando vos dijiste esto va a terminar en saqueo. No. A ver, ¿y eso es instigar un saqueo? No, yo de hecho, 2 meses después hubo saqueo. ¿Cuál es el Grabois? Y eso fue en el gobierno de Alberto. Exacto. Cuando se disparó el tipo de cambio y hubo un pico inflacionario, y viene diciembre, y yo digo, a ver, en agosto digo, hermano, o hacen algo, o esto va a terminar el saqueo. Entonces, vos estás planteando un panorama. Claro. Vos estás planteando, y yo, a ver, vos me preguntás este gobierno, ¿cómo va a terminar? Peor que el de Alberto. Que fue malo, está bien, Juan, pero ahí sabes que hay un poco de miedo, yo siento un poco de temor cuando decís eso. ¿Vos qué le decís? Porque digo, no de mala manera, pero nosotros que estamos acá no tenemos contacto ni roce con la gente con la que vos la gente que lo necesita, con la gente de las organizaciones. ¿Qué hablas con ellos ahora? ¿Qué les decís? ¿Qué sienten? Digo, la gente que más necesita y que por ahí es la más reaccionaria en un momento tan límite. Esto va a terminar mal por distintas razones. Va a terminar mal por la clase media. Porque cuando vos llegues a fines de febrero y la cuota del cole que salía 80 pasa a ser 160, la prepaga te clava en un 80% de aumento porque la desregularon y se puede aumentar cualquier cosa. No te pudiste ir 15 días de vacaciones, te fuiste una semana porque no te alcanzaba y no pudiste ir a cenar porque la cena salía el doble. Los famosos 100 días de luna de miel no van a ser 100. Colectivo. Yo te puedo asegurar que a mitad de febrero todos los que decían Alberto, me jodiste la vida, van a empezar a decir Milei, me jodiste la vida, porque se va a demostrar que lo que él prometió, básicamente que tus pesos devaluados se conviertan en dólares, lo que pasó es que tus pesos están más devaluados que antes, te aumentaron las tarifas, te aumentó la cuota de esto, te aumentó la cuota del otro, y la clase media es mucho más reactiva que los sectores populares. Lamentablemente, ¿eh? En 2001 fue populares, ¿qué? En 2001 fue lo que pasó. Así es. Vamos a meternos en la actualidad. A ver. Se terminó el IVA, la devolución del IVA. Exacto, es porque Milei no prorrogó un programa de reintegros de IVA para aquellos que tenían ingresos hasta 708.000 pesos. Era el reintegro del IVA, inclusive para jubilados, para jubilados que tenían ese ingreso. No lo prorrogó, se termina. Bueno. Compras del 30, Pamela, te cuento, ya no se devolvió, incluso estando dentro del plazo, porque eso era hasta fin de año. Ya del 30 no devolvieron más el IVA, que era fundamental, porque era un ingreso muy importante. Con Juan, esta noticia, la de los cortes, se permite exportar los cortes populares. Tenemos cuáles son los cortes y esto quiero ir con Juan. En algún momento cuando se toma esta medida, ¿por qué se hace? Yo insisto, son corporaciones. Hay 10 corporaciones fundamentales que están planteando un paquete de reformas y que lo están usando a Milei, porque Milei es un dogmático, fanático de la economía de mercado, que piensa que sacando todo, regulando todo, sacando todos los derechos, mágicamente la cosa va a funcionar. Pensamiento mágico. Por eso, aparte... Que todo se va a acomodar. Que todo se acomoda espontáneamente porque así funciona la mano invisible del mercado, que es una especie de religión de mercado, pero ¿por qué convence Milei? Porque cree religiosamente en lo que dice. No, y por algo más, Juan, esto hay que ser consciente. Sí. Los 7 cortes de carne popular, la realidad es que los precios no pararon de subir y el consumo no paró de caer de carne, con lo cual yo creo que un poco por eso alguien dice probemos algo distinto. Los precios no pararon de subir, pero ahora pegaron un salto más.
Es decir, vos... Sí, pero incluso con la carne regulada. Recién ahora se va a... Pero esto ¿cómo impacta en la mesa de los argentinos? Y los cortes se van a encarecer, porque si vos le vas a exportar todo a China, si es que el hay, asado te va a llevar el asado, la media res, el cuarto delantero, se va a encarecer. Déjame poner un punto ahí, Sí. porque es probable. Digamos, vos abrís un mercado, compite, la presión para que el precio suba es evidente, eso pasa. Pero también es cierto que lo que pasó en los últimos días, mirá a qué punto el bolsillo realmente no está aguantando. El precio de la carne, después de la devaluación, se disparó, más del 50% subió el precio. Y la gente era consumir, espantada. Y tuvo que bajar. Entonces porque ahí la carnicería, sí la gente reguló el no precio del llegó. mercado. Sí, pero la regula hasta ahí. Es decir, Claro. si te lo suben 150, baja 100. Claro. ¿Entendés? Siempre Claro. funcionó así los procesos inflacionarios. Vos tenés un primer elemento que es la Con devaluación. inflación no funciona nada. Vos tenés un primer elemento que es la devaluación. La devaluación técnicamente se llama pass-through, que es lo que pasa de la devaluación a la inflación. Va a ser más o menos un 90% enero, febrero, marzo, más el 30% de diciembre. 120% en 4 meses. Después vos tenés medidas adicionales. Eliminar cualquier cupo de consumo interno no es solamente de carne. De todo. Los cortes... No es solo de carne. El trigo, la harina. Entonces, ¿por qué? Porque El aceite. a precios internacionales, vos vas a cualquier país europeo y pagan cualquier guita por comer carne argentina. Entonces, si te pagan 12, 13 euros el kilo, el exportador, el productor, el frigorífico, ¿dónde la va a vender? Afuera, afuera. En Villa Por eso Marrana hace o falta, bueno. por eso hace falta el Estado. Por eso es insólito concebir un modelo donde el Estado no esté presente para regular determinadas Sin cuestiones. embargo, vuelvo y acá me pongo del lado del que votó. Del voto, del votante. Entonces te lo dijo en campaña una y otra vez, te lo dijo Milei y te lo dijo Sergio Massa. Milei te dijo, el Estado no sirve para nada, quiero ser presidente, pero para que todos tengan la libertad. Y el Estado no hace nada. Y Massa te dijo lo de la quita de subsidios y que terminó pasando. Y que los precios iban a aumentar, en la nafta. Pero- Porque hay gente Digo- que compró los espejitos de colores Pero ¿cuáles son Yo no de las creo. terminar con Ahora, 100 años de la No, misma yo clase tampoco. política. Yo no comparto. Hay gente que compró espejitos de No colores. comparto el tema Yo de no los espejitos subestimaría el de voto. colores. Yo creo que la gente votó muy consciente de que no quería más lo que estaba pasando. Y que hay un elemento positivo en eso. ¿Cuál? Es que es un mensaje a A todos. la clase gobernante, A todos. es un mensaje a los nuevos militantes y a los nuevos dirigentes. Flaco, así no va. Es Claro. decir, no me puedes prometer. Porque una cosa es, ¿qué es lo más terrible? La decepción. La decepción es, vos me decís, voy a empezar por vos, que sos el último, para llegar a todos. Y me estás cagando. El otro, por lo menos, no me miente. Me dice, Juan, te voy a cagar. Flores. Pero pará. Igual todavía hay Déjame- gente que banca. Tenemos la última noticia. Esta la quiero compartir con Juan, antes que se vaya. La de Infobae. ¿No? Vamos a buscar esta porque creció su imagen positiva, entonces, Claro. ojo. Juan, yo quería preguntarte esto porque te vengo escuchando atentamente y cuando hablaste de las medidas del DNU, la ley de ómnibus, por ahí fue mi interpretación, dijiste o diste a entender que era un gobierno con medidas tomadas, un gobierno de facto, ¿no? Dije... Quiero preguntarte esto y ahora me respondés. ¿Vos sentís que las medidas que se están tomando son medidas de una dictadura que está en riesgo la democracia o no está en peligro? No, lo dije acá y lo repito. Son medidas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que violan el pacto social básico que es la Constitución Nacional Argentina, delegando facultades en el Ejecutivo, lo cual de aprobarse convertiría al Ejecutivo en un gobierno con aspectos dictatoriales. Es decir, el aspecto de poder dictar. Y además, a ver, voy a usar la comparación que usó Pérez Esquivel, que es jodida, es una comparación jodida. Es una comparación histórica. Yo no estoy diciendo que Milei es Hitler, ni mucho menos. Pero esto de las delegaciones de facultades extraordinarias, yo gano las elecciones. Gano para ser presidente, no para ser tirano. Pero después voy al Congreso, arreglo que me den facultades especiales. Es lo que pasó en el 33 en Alemania. Entonces, ¿Pero pensás que el Congreso va a aprobar? yo espero que no. Y la No verdad debería. que para que no lo apruebe hay que estar uno por uno con los senadores y los diputados diciendo, a ver papá, ¿cómo es esto? ¿A vos te votaron para oposición o para oficialismo? Y después tampoco esa trampita de, bueno, está bien, vamos a ver punto por punto y qué sé yo, al final te aprueban el 99% de los puntos y te dicen, no, bueno, viste, discutimos. No, la oposición es la oposición y a mí, por ejemplo, cuando Lustó dice, así no va, me gusta. Cuando lo escucho a Massot, que no tiene ideológicamente nada que ver conmigo, plantear, así no va,
me gusta porque se ve que hay frenos y contrapesos. ¿Qué te dice el otro? Bueno, esos son los 100 años de decadencia, entonces yo voy a hacer lo que se me canta. Sí, a mí también un poco me da miedo que apelen al desastre que fue el gobierno anterior para justificar lo que... Eso lo hacen todos los gobiernos pero la gente, hay muchas absolutamente. personas que en la desesperación no se sienten como cómodos a veces con ese mensaje. Siempre. Hay un momento, me parece que es un momento para ser un poquito más autocríticos. Totalmente. Respecto de lo que se va a debatir. Igual el mensaje de Año Nuevo del presidente fue bastante contundente, no sé si los pudieron escuchar, el 31, en donde él dio un mensaje y le dijo a los legisladores, ¿no? Si ustedes votan en contra, prácticamente son traidores a la patria. Y son 100 años de decadencia. ¿Por qué no podemos debatir y decir lo que nos parece si para eso están? Totalmente. Mira, acá ninguno tiene más de 100 años, que yo sepa. Bueno, No. tuvimos años buenos en Argentina. Yo soy el más grande, 51. O bueno, todos años malos. ¿Nuestro país es una mierda? No. Nuestro país es el mejor país del mundo para mí. Sí, lo que pasa es que en el debate de la grieta, siempre, según la conveniencia, éramos un país de mierda. Entonces, hay gente que se lo ha creído y hay gente que nosotros durante el gobierno... Pero eso, Pame, te das Pero cuenta la cuando comunicación te es vas, clave, por cuando lo eso sabes. nosotros tenemos, digo, como programa de televisión, como comunicadores, tenemos un hermoso desafío, que es poder darle la palabra a todos, que se expresen, abrir las redes sociales y poder leer. Siempre cuando haya agresión vamos a leer los mensajes, pero también es real que uno quiere leer. Yo puedo aclarar una y otra vez las veces que sea necesario. ¿Cómo voy a querer que al país le vaya mal? Desde mi pensamiento, cuando escribí un tuit y que no lo pienso borrar y ahí quedó, es ojalá sea el más mentiroso de todos los presidentes y no pueda cumplir todo lo prometido, porque lo está cumpliendo. Es que es así. Pero lo dije de corazón, que no Yo le haga mal a la igual, gente. Adhiero. Bueno, pero sin embargo se interpretó, ella es la que le decía el mal a nuestro. No le Bueno, decía el mal. una cosa... Pero bueno, tal vez me expresé mal. Lo que tengo que aprender es hacer todo el rulo y completar. No hay que aprender nada. No ¿sabes? quiero decir con esto Y que también le las vaya redes mal. sociales. Pero no hay que pero las echarle la redes culpa a uno. existen, Sí, son No hay que ser herramientas de políticamente correcto. No hay comunicación. que ser políticamente Para mí correcto. No hay que para mí aprender. sí, porque no puedes tirar nafta al fuego. No, porque la gente a ver, no la pasa bien. A ver, perdonen, acá hay una cuestión que yo no quiero dejar pasar. Yo a Juan lo conozco de hace mucho, su compromiso también por los jubilados. Nosotros hicimos con él y con otra compañera el primer amparo cuando en el 2017, ¿no? Macri hizo la ley de movilidad previsional donde le podó a los jubilados la plata. ¿Sabes qué pasa? Y yo también tengo que decir lo que pasó en estos 4 años del gobierno de Alberto. Cuando se perdió las elecciones y ganó Macri, muchos políticos quedaron aletargados, metidos la cabeza dentro de la tierra. Y no salieron hasta los 5 minutos antes de buscar el puestito adecuado. Y gobernaban para las fotos. Yo también lo dije. Y gobernaban y querían gobernar. Vamos a hoy, porque esta noticia es fresquita para vos, Cristian. No, pero eso también provocó la bronca de la gente. Que en los 4 años no se aprendió la decepción, la bronca, y hoy estemos como estemos, con un gobierno de ultraderecha que viene por quitar... Que ojalá le vaya bien, si le va bien. Ojalá que le vaya bien. Como país. Ojalá que le vaya bien al país. Porque que le vaya bien a Milei hoy quiere decir que aprueben estos DNU. Y yo quiero que le vaya mal con el DNU y que le vaya mal con la reforma constitucional de facto. Ahora, ¿eso quiere decir que quiero que le vaya mal a el país? No, yo quiero que le vaya bien al país y a la gente. Después, lo que pase con los proyectos destructivos de Milei, y vuelvo a esto de los 100 años, porque yo quiero que cada uno recuerde las cosas buenas que tiene nuestro país también. Porque si vos vas a otros países de América Latina y te cortás un dedo, o te infectás, o te da un cáncer, y no tenés plata para pagar, te cagás muriendo en el pasillo del hospital. Si vos no tenés plata para pagar un colegio privado, no tenés dónde llevar a tus pibes. Hay un montón de valores que tiene nuestro país. Bueno, que aún, a eso me refería. Ojalá no se pueda cumplir y que siga habiendo, la educación siga siendo pública, el sistema de salud siga siendo público. Tenemos un país hermoso y con gente hermosa también, y solidaria, maravillosa. Y ojalá que no nos dividan. Yo tengo confianza en los diputados. Yo tengo confianza en los diputados. Ojalá. Porque el radicalismo, tenés el progresismo, tenés mucha gente del PRO, que yo no sé al PRO si no le va a temblar el pulso a aumentar las retenciones al 33%, por ejemplo, cuando tiene su clientela en el campo. Yo tengo la esperanza de que se va a nivelar el tema en el Congreso con los distintos bloques, están muy divididos y hace falta consensos, Pamela. Después de mucho tiempo, el Congreso no va a ser una escribanía, con el respeto que merece lo notarial. Por supuesto.
hay que discutir ley por ley, artículo por artículo. También quiero decir algo porque es importante esto para la gente. Si bien estas DNU y estas leyes son nefastas, también funcionan como una cortina de humo. Es decir, nosotros estamos todos discutiendo un DNU y una reforma constitucional de facto que puede pasar o no pasar. Pero no estamos discutiendo el 30% de inflación que te clavaron durante 4 meses, que es la verdadera reforma laboral. Porque eso es perder un 30, 35, 40, depende del sector, del poder adquisitivo. Es decir, el mercado está contento. Igualmente te lo dice Milei, el problema son los salarios que no llegan, pero es que no se puede hacer magia. Así es, sí. Entonces, el mercado está contento, el supermercado está impagable. Y vos estás, de alguna manera, poniendo a la dirigencia política a discutir una serie de cosas muy terribles que él está planteando, pero nosotros tendríamos que poner el acento en qué es lo que está pasando con la vida cotidiana de la gente, porque en definitiva, al pibe que está laburando en el reciclado, a la señora que está laburando en una casa particular, o al trabajador asalariado que gana 350 lucas, se congela. Pero no le alcanza, y además hay una desregulación particularmente jodida, que ya está en vigencia, que es la de la ley de alquileres. Era buenísima la ley de alquileres anteriores, no, funcionaba mal. No. Ahora vos podés Era hoy... mala para todos. Sí. Ahora vos podés hoy hacer un contrato... Sin duda. No la mejoraron, la destruyeron. ¿Qué quiere decir? Vos podés hacer un contrato hoy por 4 meses, 2 días y 7 horas, y si te teñís de pelo te lo puedo dar de baja, porque hay libertad absoluta de contratación. Claro, pero siempre que hay libertad termina ganando el que tiene más poder adquisitivo, porque es el que maneja las reglas del juego. Sí, más poder en la negociación también. No, se vuelve a los 2 años. Nos tenemos que ir al corte, me dicen. No. Ahora no, bancame un segundo. No, está derogado. El problema con la ley de alquileres, como con todo lo que está pasando con Milei, es que la acaban de reformar hace 3, 4 meses, no hace 2 años. Pero estaba mal hace 3, 4 meses y le hicieron peor. Era peor. Entonces, y con consenso, con lo que quieran, y no funcionó. Y ahora la vuelven a hacer peor. No estoy valorando más allá que tengo mi opinión. A lo que voy es que cada paso que da Milei, y yo coincido con vos en que toda esta discusión sobre los DNU, la ley ómnibus, opaca muchísimo lo que pasa con los precios, estoy completamente de acuerdo con vos, me da la sensación de que cada paso que está dando Milei en algún punto está legitimado por el fracaso tremendo anterior, porque que a la gente le suban los precios, hace 4 años que le están subiendo aceleradísimamente. Que a la gente no le alcance la guita, hace 4 años que le está pasando. Entonces de golpe ahora tiene una discusión nueva. Hace más de 4 años, pero claro, si vos haces una ley de alquileres que se tiene que consolidar en el tiempo, hace 6 meses, hace 1 año, y vos la vas cambiando cada 6 meses. No va a funcionar ninguna, ¿eh? Ni la mía, ni la tuya. Que te guardás, propietario y te guardás con inflación. Bueno, pero ahí también el Congreso, ¿qué debatió? ¿Qué pensó de la ley? ¿En qué pensó? Entonces también yo no creo que la ley sea mala en sí. Yo lo que creo que la ley está mal implementada y además a las cosas hay que darles tiempo porque hay un cambio cultural. Por ejemplo, en la Argentina no se registran los contratos de alquiler. Es un contrato informal. Es decir, es un contrato que no se registra, no se factura, etc. ¿Eso está bien? No, no está bien. ¿Tiene que cambiar? Sí. ¿Va a cambiar el día a la noche? No, porque hay toda una cultura de es un contrato entre partes que no se registra. ¿Vos estás de acuerdo, Juan, que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en el país, no? Yo creo que hay muchas cosas, pero yo creo que no hay ningún... Eso es la palabra. Hay que mejorar. No hay que creerse que uno va a inventar la rueda, que tiene la verdad revelada y que todo lo que pasó en los 100 años anteriores es toda una mierda, porque es mentira. Hay cosas muy buenas en la Argentina, hay cosas buenas que se hicieron en cada gobierno, incluido el gobierno de Macri. Salieron 2 leyes muy buenas en el gobierno de Macri, como la integración urbana de los barrios populares o la ley de economía popular, social y solidaria. Fueron leyes, y en los gobiernos anteriores también hubo cosas buenas. Entonces tenemos 40 años de democracia, donde hoy tenemos un problema grave vinculado a la inflación y al empobrecimiento de la sociedad. Pero tenemos otras cosas que son extraordinariamente buenas y las tenemos que valorar. Si uno cree que todo va a ser mesiánico y refundacional y que la historia empieza cuando uno llega, lo más probable es que termine haciendo las cosas mal. Bien, tenemos que irnos al corte, pero te quiero preguntar por el 24 de enero. ¿No? ¿Por qué se elige esa fecha? Para un paro contundente, ¿no? Mira, entiendo que la idea de poner la fecha es básicamente porque coincide con los plazos donde se tendría que tratar el decreto. Debería tratar el DNU ese mismo 24 y es un poco recordarles a los legisladores. Exactamente. Y entonces uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no le dan tiempo? Nunca hubo un paro tan rápido. Miren, nunca hubo medidas tan brutales en tan poco tiempo. Claro. Es decir, es una respuesta proporcionada con la magnitud del ataque que hay a los derechos laborales
y al salario y los ingresos. Pero también de los estás de acuerdo que trabajadores. se tiene que reformar la ley laboral. Digo, también. Hay cosas que hay que reformar de la cosas ley que- laboral. Desde luego, a mí, pensar, uno podría decir, bueno, ¿va a generar más empleo si uno resuelve un trabajo como en Pakistán o restaura el trabajo esclavo? Y por ahí sí, pero yo no quiero que nuestro pueblo viva así. Tenemos que ir al corte, pero la noticia del 102% de que creció, ¿no? La imagen la de imagen, exacto. la tenemos, Fede. Está ahí, porque recién la veía. si no apareciera, como dicen, no la ven, hay que ver la noticia completa también. ¿La podemos poner en pantalla, por favor? Ahí El está. índice de confianza en el gobierno de Javier Milei aumentó un 102% en diciembre y se encuentra en niveles récord. Sí. ¿Cuál es la explicación? Yo me acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández llegó a tener 90%, 70%. En la época de la pandemia, la foto de la... Es decir... Sí, eso también circulaba ahora en las últimas mi- horas como ojo que... No, y además igual son déjame números... contrastarlo con un dato. Al mismo tiempo que sube el índice de confianza en el gobierno, se desplomó el índice de confianza del consumidor. Es decir, el consumidor en diciembre 16% cayó, lo cual es mucho. El consumidor cree que la cosa no va a estar bien y tarde o temprano se termina empalentando. Muy bien, gracias Juan. No, gracias. Muchísimas gracias por tu invitarme. visita.